El Comité de Basilea es un comité inicialmente consultivo creado en 1974 por los gobernadores de los bancos centrales más importantes del mundo. Desde entonces han pasado muchos años. Estas directrices, que inicialmente no eran de obligado cumplimiento, aquellos bancos que seguían la normativa de Basilea simplemente mencionaban: nosotros cumplimos Basilea. A raíz de la promulgación de Basilea II, los bancos se ven obligados a cumplirla, porque la Unión Europea la convirtió en una directiva y el Estado español en una ley, adaptando su marco jurídico. Desde entonces, Basilea II es de obligado cumplimiento para las entidades de crédito en toda Europa. Basilea I calculaba los requerimientos de capital de la banca en función de los riesgos de crédito. Luego incorporó una enmienda para incluir los riesgos de mercado, es decir, las fluctuaciones de los valores de los activos, los tipos de interés y tipos de cambio. Basilea II incluye la ponderación del riesgo operacional, aunque hay quien critica que no considere el riesgo geográfico. Basilea II intenta ligar riesgo y capital de las entidades financieras. A mayor riesgo, mayor consumo de capital. Es un acuerdo, bueno, bastante ambicioso y, teóricamente al menos, permite que las empresas o proyectos con mayor riesgo consideren la opción de obtener crédito, pero a un coste mayor. Al ligarse riesgo y capital, también se amplía el margen. Desde enero de 2008, en que entró en vigor en España los acuerdos de Basilea, la ponderación del riesgo se hace de una manera distinta y digamos que siempre hemos oído hablar que el tipo de interés debe estar compuesto por inflación, retribución del capital y riesgo. La idea es que desde Basilea II el riesgo no se provisiona cuando se produce un fallido, sino el riesgo estadístico, el previsto, la pérdida esperada, por hablar en términos bancarios, debe ser provisionada en el momento en que se concede el préstamo, no después. Esto cambia la forma de contabilizar las operaciones, cambia también el tipo de interés y digamos que hace que esto se comporte de una forma más lógica. No es razonable conceder créditos al 2,5% cuando tenemos una inflación al 3%. Por mucho que nos pese, lo lógico es que el tipo de interés esté compuesto por riesgo, inflación y retribución del capital. Basilea lo hace así, obliga a hacerlo así, y yo entiendo que Basilea II llegó tarde. Si hubiese entrado en vigor antes, pues esta crisis financiera que sufrimos hoy no se hubiese producido o su impacto hubiese sido muchísimo menor. Tengamos en cuenta que Basilea II entró en vigor en enero de 2008. Basilea III, por el contrario, es la respuesta del Comité de Basilea a la crisis financiera de 2008. Por lo tanto, lo que hace es resolver quizás los problemas, o pretende resolver los problemas de recursos propios, los problemas de capitalización que se han producido a raíz de las enormes pérdidas que ha tenido la banca en todo el mundo. Basilea II, yo creo que incluye un concepto importante, que es la probabilidad de impago, la pérdida en caso de impago, o lo que se conoce como severidad, el momento en que se produce el impago y la exposición de la entidad en ese momento, y el plazo de las operaciones. Teniendo en cuenta todos estos 4 elementos, se determina el riesgo o la pérdida esperada, que deben estar cubiertas con provisiones, y la pérdida no esperada debe estar cubierta con recursos propios. Al entender que esta posibilidad es mayor, Basilea II obliga
a un incremento de los recursos propios. Tanto Basilea III como la Autoridad Bancaria Europea han empujado en ese sentido, obligando a capitalizar las entidades financieras, a contabilizar de mejor manera los riesgos, reconocerlos de mejor manera, y estos famosos test de estrés pues están obligando a que las entidades limiten sus dividendos, asuman pérdidas y contabilicen créditos refinanciados con un nivel de provisiones muchísimo mayor. Bueno, muchos países o gobernadores de bancos centrales de algunos países muy endeudados han presionado para que Basilea III exija los requerimientos mínimos de capital en un plazo más largo. Al final ha quedado el horizonte de 2018 para esta nueva normativa en cuanto a recursos propios. Algunos países como España por sus cajas de ahorro, Alemania por la banca relacionada, pues algo muy parecido a las cajas, los bancos de los Lands alemanes con una situación financiera muy delicada, lo que han hecho es de alguna manera unirse para sindicar sus riesgos, aunque siguen siendo entidades independientes en Alemania, sus riesgos están bastante sindicados y eso diluye las posibilidades de quiebra de estas entidades. En todo caso, el riesgo financiero en Alemania era muy alto y bueno, pues en España poco a poco se ha ido entendiendo que la única manera de asumir una crisis financiera de esta envergadura es con dinero, no hay otra manera de resolverlo. Los decretos no le dan solvencia a los bancos, la única manera es un incremento de capital, una aportación de riesgos. En Estados Unidos e Inglaterra desde el primer momento se entendió que había que hacerlo así y por lo tanto se hizo una nacionalización de la banca realmente, se inyectó más de 1 billón con B de dólares en Estados Unidos, 600.000 millones de libras esterlinas en Inglaterra, para nacionalizar los bancos que posteriormente se han ido reprivatizando. Esto ha evitado que los contribuyentes sufran grandes pérdidas o asuman con sus fondos estas pérdidas de la banca. Esto se está haciendo poco a poco en España, yo entiendo que 4 años más tarde o 5, pero se está haciendo ahora y bueno, permite que la banca española recupere de alguna manera la solvencia que debería tener. En la siguiente diapositiva vemos cuál es la forma normal, habitual de un balance de una entidad financiera. Vemos que su activo está compuesto fundamentalmente por efectivo, es decir, el dinero obligatorio y los depósitos en bancos centrales, luego tiene activos rentables, que es su cartera de créditos fundamentalmente, y la cartera de valores, y bueno, pues el inmovilizado, los activos reales, edificios, equipos, etc. Este es el balance habitual desde el lado del activo. Desde el lado del pasivo son recursos propios y depósitos de los clientes. Realmente la banca, el negocio de la banca consiste en prestar dinero ajeno. El nivel de recursos propios en casi ningún caso supera el 10%, ni siquiera con la nueva normativa bancaria para las entidades sistémicas previstas por la Autoridad Bancaria Europea.